Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva clase de teoría electromagnética, donde continuamos con la unidad 1, análisis vectorial. En esta clase vamos a ver la interacción de los campos escalares y los campos vectoriales con el concepto de derivada parcial. Esto nos va a proporcionar datos o interpretaciones físicas de dichos campos. La primera operación es la operación gradiente. Bueno, para las tres operaciones vamos a ver un operador en cada una de las fórmulas, que es este que tenemos acá. Ese es el operador del. Y en cada una de esas operaciones pues nos va a indicar que corresponde a un gradiente, a un rotacional o a la divergencia. Entonces, en el caso del gradiente, el operador del pues puede ir acompañado con cualquier campo escalar. ¿Y para qué me sirve el gradiente? Resulta que nosotros podemos definir un campo escalar de esta forma. Si nosotros quisiéramos determinar hacia qué punto ese campo escalar incrementa su valor de magnitud, pues tendríamos que reemplazar valores de x, y, z, ¿sí? Y observar hacia qué punto o zona del espacio se incrementa el campo escalar. Entonces, digamos que para evitar esa complicación de estar reemplazando los puntos y mirar hacia dónde se encuentra un máximo o el mínimo, bueno, en especial el máximo, se utiliza el gradiente. Entonces en el gradiente tenemos como entrada un campo escalar, o sea, solamente tiene magnitud. Al aplicar esa operación, lo que obtenemos es un campo vectorial. Ese campo vectorial pues ya me va a dar la dirección en la que ese campo escalar incrementa su valor. Como acá en el ejemplo, se está incrementando en esta zona del espacio. La operación gradiente consiste en derivar ese campo escalar con respecto a los tres componentes de un sistema de coordenadas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos la fórmula para el sistema de coordenadas rectangulares o cartesiano. Tomamos el vector, lo derivamos con respecto a x y al resultado le añadimos el vector dirección, en este caso su x. Tomamos el mismo campo escalar, lo derivamos con respecto a y, el resultado pues estará en dirección a su y. Y lo mismo para la dirección a su z. Entonces aquí tenemos las fórmulas para los tres sistemas de coordenadas: cartesiano, cilíndrico o esférico. Entonces vamos a ver un ejemplo de aplicación del gradiente. Es el ejercicio 3.3 de la SADICO. Nos pide determinar el gradiente de los siguientes campos escalares. Tenemos tres campos, A, B, C. El campo del literal A es igual a x cuadrado más y cuadrado más x, y, z. Entonces es un campo que está en coordenadas rectangulares. El campo V, entonces por los valores que tiene, está en coordenadas cilíndricas. Y el campo
f pues estaría en coordenadas esféricas. Entonces voy a resolver el campo f, vamos a hallarle el gradiente. Los otros dos pues quedan como tarea para que practiquen la operación gradiente. Bueno, aquí tenemos nuestro enunciado. Tenemos que vamos a realizar o a resolver el literal C. Como está en coordenadas esféricas, entonces tomamos la fórmula del gradiente para coordenadas esféricas. Entonces, en este caso sería el gradiente de f, que es el nombre asignado al vector, sería igual a la derivada parcial con respecto a r de el campo escalar. Lo copiamos todo. Bueno, esa derivada parcial pues tendría dirección a su r, más la derivada parcial con respecto a θ. Aquí que no nos olvide que va multiplicado por 1 sobre r lo mismo, copiamos otra vez todo el campo. Más 1 sobre r seno de θ, derivada parcial con respecto a phi, listo. Entonces ahí ya comenzamos a realizar las derivadas parciales. Entonces, el gradiente sería igual, aquí sería en dirección a su fin, sería igual derivando con respecto a r. Entonces coseno de θ y seno de phi son constantes. Entonces tendríamos coseno de θ, seno de phi, logaritmo de r sería 1 sobre r, la derivada del logaritmo de r, más la derivada que sería 2r por phi. Esto en dirección a su r, más 1 sobre r, que va a multiplicar a la derivada parcial con respecto a θ. Aquí faltó la dirección. Entonces, derivada de coseno sería menos seno de θ. Como estamos derivando parcialmente con respecto a θ, esto es constante y este también, más este término no tiene θ, por lo tanto derivada de una constante es 0, y esto estaría en dirección a θ.
más 1 sobre r seno de teta, derivada parcial con respecto a phi. Entonces, en este caso, coseno de teta es constante, seno de phi, la derivada sería coseno de phi logaritmo de r más la derivada de r cuadrado phi. Entonces nos quedaría r cuadrado en dirección a su phi. Entonces acá no se cancela nada, aquí tampoco se cancelaría nada. Entonces el gradiente del campo vectorial f sería más, aquí podríamos multiplicar y nos quedaría menos seno de teta seno de phi logaritmo de r sobre r. Acá podríamos quitar este signo de acá y pasarlo para acá. Este en dirección de teta más, aquí podemos multiplicar, no se nos cancela nada, entonces quedaría coseno de teta coseno de phi logaritmo de r más r cuadrado sobre r seno de teta. Y acá nos queda a su phi. Entonces, en la entrada teníamos un campo escalar que no tenía dirección, solo magnitud. Y aquí, al aplicar la operación gradiente, obtenemos, además de la magnitud, la dirección de incremento de ese campo escalar. Entonces aquí podríamos utilizar MATLAB para visualizar por medio del comando Quiver la dirección de ese campo resultante. La siguiente operación es la divergencia. Como pueden ver acá, tenemos que la divergencia utiliza el operador del, el producto punto y un vector. En esta operación pues tenemos que entra un campo vectorial tenemos que ese campo vectorial, al aplicar la operación de divergencia, tiene como resultado o se convierte en una cantidad escalar, o sea, solamente magnitud. Bueno, aquí tenemos las fórmulas para la divergencia en los tres sistemas de coordenadas: sistema de coordenadas cartesiano, sistema de coordenadas cilíndrico y sistema de coordenadas esférico.
Bueno, ¿qué interpretación física tiene esa cantidad escalar? Entonces tenemos que una cantidad escalar puede ser positiva, o sea, la divergencia ser mayor a cero. Puede ser negativa, entonces la divergencia menor a cero. O esa cantidad escalar puede ser igual a cero. Entonces, para aquellos casos donde al aplicar la operación divergencia y reemplazar en un punto dado del espacio obtenemos un valor positivo mayor a cero, decimos que en ese punto en el espacio el campo se está comportando como una fuente. Ahora, si al aplicar la operación de divergencia obtenemos un valor negativo, al reemplazar en un punto en el espacio, decimos que ese campo en ese punto en el espacio se comporta como un sumidero. Y si la divergencia es igual a cero o nula, tenemos que el campo en ese punto no se comporta ni como fuente o sumidero. Un ejemplo que vamos a ver ya cuando entremos a campos electrostáticos va a ser cuando en ese punto en el espacio haya una carga positiva. Las cargas positivas van a tener líneas de campo eléctrico que salen de la superficie de la carga. Ahora, si ubicamos una carga negativa, las líneas de campo eléctrico van a estar llegando o terminando en esa carga negativa. ¿Sí? Son los ejemplos de fuente o sumidero. Y, por ejemplo, en la divergencia nula, pues digamos que al evaluar en ese punto en el espacio no había ni carga positiva ni carga negativa. Entonces acá vemos como la fuente, vemos que las líneas de campo se alejan de ese punto central donde se evalúa la divergencia. En el sumidero pues vemos que las líneas de campo convergen en ese punto donde se evalúa la convergencia, mientras que por ejemplo en la divergencia nula las líneas de campo simplemente están pasando por el punto, o sea, en ese lugar del espacio no se encuentra ninguna fuente o sumidero de campo. Entonces, importante tener la utilidad de la divergencia. A partir de la operación de divergencia podemos plantear el teorema de la divergencia. Entonces, el teorema de la divergencia establece que el flujo total de salida de un campo vectorial a través de una superficie cerrada es la misma que la integral de volumen de divergencia de A. Entonces, cuando vimos integral de superficie, nosotros a esta expresión que tenemos acá la llamamos flujo. Bueno, con el teorema de la divergencia tenemos otra forma de hallar ese flujo, que sería primero aplicar la operación de divergencia y luego integrar el volumen y obtendríamos el mismo valor. Ese es el teorema de la divergencia. Entonces vamos a ver un ejemplo del desarrollo del teorema de la divergencia. Y también vamos a ver, aprovechando el ejemplo, cómo se resuelve la divergencia.
Entonces, en la clase pasada resolvimos este ejercicio, el 3.7, donde determinamos el flujo del campo vectorial D sobre la superficie cerrada de un cilindro. En la clase anterior, entonces yo les dije que no íbamos a hacer esta parte porque era un tema que íbamos a ver en la próxima clase. Bueno, entonces vamos ahora a hacer esta parte que nos dice comprobar el teorema de la divergencia. Entonces, en la clase anterior habíamos resuelto el ejercicio utilizando la integral de superficie, con la que hallamos el flujo de salida de esa superficie cilíndrica. Ahora vamos a aplicar el teorema de la divergencia. Entonces tenemos que la divergencia del campo D por el diferencial de volumen. Entonces, esta parte ya la resolvimos. Si revisan, esto nos dio 64 pi. ¿Sí? Ahora vamos a hacerla por este lado. Nos debe dar el mismo valor. Entonces, primero vamos a hacer la divergencia. Entonces, observando el campo D, tenemos que ese campo está en coordenadas cilíndricas, por lo que buscamos la fórmula de la divergencia en coordenadas cilíndricas. Entonces, en este caso, la divergencia de D va a ser igual a 1 sobre ρ, que multiplica a la derivada parcial de ρ, ¿sí? Donde ρ va a multiplicar, esto significa la componente en dirección a su ρ. Revisando aquí, la componente en la dirección de ρ sería ρ cuadrado coseno cuadrado de phi. Y ahí estaría la componente. Más 1 sobre ρ, que multiplica a la derivada parcial con respecto a phi de la componente en dirección a su phi. Aquí la componente en dirección a su phi sería z seno de phi más la derivada con respecto a z de la componente en dirección a sub z. Aquí revisamos el vector y no hay componente en dirección a z. Entonces acá sería igual a 0. Bueno, ahora sería aquí aplicar. Aquí primero sería resolver esta multiplicación antes de hacer la derivada parcial. Entonces acá nos quedaría 1 sobre ρ, que multiplica la derivada parcial de ρ al cubo coseno cuadrado de phi más 1 sobre ρ Bueno, aquí hasta ahora no hemos hecho ninguna derivada, solamente hicimos primero esta multiplicación interna, ρ por la componente en dirección a su ρ, y ahora sí pasamos a desarrollar las derivadas parciales. Entonces tenemos que 1 sobre ρ, vamos a desarrollar la derivada parcial. Estamos derivando con respecto a ρ, coseno cuadrado es una constante. Entonces aquí nos quedaría 3ρ al cuadrado coseno cuadrado de phi más 1 sobre ρ. Aquí derivamos con respecto a phi
la derivada z es constante y la derivada de seno sería coseno de phi. Entonces, listo, ya desarrollamos las derivadas. Ahora pasamos a multiplicar por este término que es 1 sobre ρ a este y 1 sobre ρ a este. Entonces nos quedaría este, cancelaría aquí este cuadrado, nos quedaría 3ρ coseno cuadrado de phi más z coseno de phi sobre ρ. Y esa sería la divergencia de D. Entonces ahora, para desarrollar el lado derecho del teorema de la divergencia, bueno, tenemos que esta es la integral de volumen de la divergencia de D por el diferencial de B. Bueno, la divergencia tenemos que es ρ coseno cuadrado de phi más z coseno de phi sobre ρ. Ese es el resultado de la divergencia por el diferencial de B. Entonces, si revisan las fórmulas, el diferencial de volumen en coordenadas cilíndricas sería ρ de phi de ρ de z. Entonces tenemos tres diferenciales, tenemos las tres integrales. Phi, como es un cilindro completo, iría de 0 a 2pi. Ρ, nos decían que el radio era igual a 4, entonces ρ igual de 0 a 4. Y de z, el enunciado decía que era de 0 a 1. ¿Sí? Y ahí tenemos los límites de esa integral de volumen. Entonces, por propiedades, pues podemos separar los términos. Aquí me faltó multiplicar por los diferenciales. Entonces, este iría multiplicado por ρ de phi de ρ de z más la integral triple multiplicado por los diferenciales. Bueno, entonces aquí nos quedaría quedaría 3ρ cuadrado, o sea, multiplicar este ρ por este, ρ cuadrado, coseno cuadrado de phi de ρ de z.
a la integral de 0 a 2pi, de 0 a 4, de 0 a 1. Este ρ se cancela con este y nos queda z coseno de phi de ρ de z. Bueno, aquí pues tenemos esas dos integrales. Entonces, aquí primero integraríamos con respecto a phi, luego con respecto a ρ y luego con respecto a z. Entonces, como son integrales numéricas, pueden utilizar su calculadora. Acá digamos que podemos sacar como constante 3ρ cuadrado de ρ de z. Faltaría la integral de 0 a 4 y integramos de 0 a 2pi el coseno cuadrado de phi, más aquí hacemos lo mismo, aquí sacamos a z de ρ de z. Aquí también faltó la integral de 0 a 4 que multiplica la integral de coseno de phi entre 0 y 2pi. Entonces tenemos los límites de la integral de phi, aquí que no nos falte el de phi, en un ángulo que está expresado en radianes. Entonces la calculadora para resolver esa integral debe estar en radianes. Entonces, ya utilizando la calculadora, al resolver esta integral, vemos que el resultado es pi. Ahora nos quedaría integral de 0 a 1, integral de 0 a 4, de 3ρ cuadrado de ρ de z. Acá hacemos lo mismo, resolvemos la integral y tenemos que el resultado de esta integración es 0, por lo que a multiplicar ese resultado por todo eso, todo este término desaparece. Entonces vamos a tener solamente este. Acá el orden de integración seguiría con de ρ. Entonces integramos este término, al igual utilizamos la calculadora y tenemos que el resultado es 64 multiplicado por la integral de 0 a 1 de z. Entonces la integración, entonces tendríamos que nos da 1 y tenemos ya comprobado el teorema de la divergencia. Entonces vemos que al resolver por el lado izquierdo de la igualdad del teorema de la divergencia nos dio 64, y al resolver el lado derecho de esa igualdad también nos dio 64pi. Y así se comprueba el teorema de la divergencia. Entonces cuando resolvimos la integral de flujo por este lado, pues tuvimos que hacer 3 integrales. En cambio, al resolverla por acá, primero se resolvió la divergencia y luego una integral de volumen y obtuvimos el mismo resultado. Entonces, por ejemplo, en un ejercicio, el ejercicio les puede pedir el flujo de salida a través de determinada superficie. En ese caso, ustedes eligen cuál lado desarrollar del teorema de la divergencia, si a través de la integral de superficie
o la integral de volumen. Ahora, si como es el caso de nuestro ejemplo que nos piden comprobar el teorema de la divergencia, entonces tenemos que resolver ambos lados. Y ambos lados deben dar el mismo resultado. Entonces ojo con el concepto. Para terminar, por ejemplo, hasta este punto hallamos la divergencia del vector D. Aquí no podemos decir si es un sumidero, una fuente o la divergencia es nula. Para dar ese concepto se debe reemplazar un valor de ρ, un valor de φ y un valor de z. Bueno, en este caso pues para determinar ahí sí el signo de la divergencia, si es positivo, si es negativo o es cero. ¿Sí? Mientras tengamos el vector de esta forma no podemos decir si el campo se comporta como fuente, como sumidero. ¿Sí? Tenemos que reemplazar un punto en el espacio. Y evaluando ese punto, ahí sí podemos decir es una fuente, es un sumidero o no es ninguna de las anteriores. Entonces ojo con ese concepto. Vamos a seguir con la última operación, que es el rotacional. Entonces el rotacional es un operador vectorial que va a mostrar la tendencia de un campo a inducir rotación alrededor de un punto. Entonces, se pasó acá. Entonces, un campo en el espacio va a tener algún efecto en su entorno. Un efecto puede ser el rotacional, ¿sí? Que hace que las líneas de flujo circulen alrededor de un determinado punto. Entonces el símbolo rotacional sería el operador del, cruz y un vector. En este caso tiene que ser un campo vectorial. Entonces en el rotacional tenemos como entrada un campo vectorial. Al aplicar la operación de rotacional, a la salida lo que obtenemos es otro vector. Que me va a indicar la magnitud y dirección de ese campo que rota alrededor de ese punto en el espacio. Pues aquí tenemos un ejemplo, en este caso el rotacional. El rotacional, la pluma, en este caso el rotacional es diferente de cero. Y para esta gráfica vamos a tener que el rotacional va a ser igual a 0. Bueno, y aquí tenemos las fórmulas del rotacional para los tres sistemas de coordenadas. Vemos que son derivadas parciales. Entonces el primer bloque de fórmulas corresponde al sistema de coordenadas cartesiano o rectangular. El segundo corresponde al sistema de coordenadas cilíndrico. Y este tercero corresponde al sistema de coordenadas esféricas. Con la definición del rotacional también nos aparece el teorema de Stokes. Entonces el teorema de Stokes establece que la circulación de un campo vectorial A alrededor de un camino cerrado L es igual a la integral del rotacional de la superficie encerrada por la trayectoria cerrada L. Entonces en la clase anterior vimos que
que este integral o que este término correspondía a la circulación. Entonces el teorema de Stokes nos permite hallar la circulación ya sea a través de la integral de línea o aplicando el rotacional y luego resolver la integral de superficie. Entonces, el teorema, la divergencia y el rotacional nos permiten clasificar los campos, dependiendo del resultado que obtengamos al aplicar esas dos operaciones. Aquí tenemos 4 ejemplos de clasificación de campos dependiendo de los resultados de la divergencia y el rotacional. Entonces tenemos el ejemplo A, el B, el C y el D. Entonces en el A vamos a suponer un punto en el espacio. Vemos que las líneas de campo, este es el campo A, simplemente pasan a través de ese punto y no están ni saliendo ni entrando ni girando alrededor de ese punto. ¿Qué significa? Que la divergencia es igual a 0. Entonces en este caso tenemos la divergencia del campo vectorial A es igual a 0 y el rotacional también es igual a 0. En el B sería un ejemplo de una carga puntual positiva donde las líneas de campo se alejan de ese punto, o sea, lo que significa que hay aquí una carga puntual positiva. Entonces vamos a tener que el rotacional, que la divergencia es diferente de 0 y el rotacional va a ser igual a 0, porque las líneas de campo simplemente se alejan de ese punto. En el ejemplo C, vemos que acá estaría el punto en el espacio y alrededor de ese punto está ese campo vectorial girando como un vórtice. Entonces, en este caso, la divergencia es igual a 0. ¿Por qué? Porque las líneas de campo no se están alejando. O sea, están girando, pero permanecen, digamos, a una misma distancia del punto central P. Y en este caso el rotacional sí sería diferente de 0. Y en el último ejemplo, acá tenemos un punto P en el espacio. Vemos que al mismo tiempo que las líneas de campo giran alrededor de P, también se van alejando. O sea, si extendiéramos el dibujo de esas líneas de campo, la distancia sería cada vez más grande. Entonces en este caso tanto la divergencia como el rotacional son diferentes de 0. Entonces adelantando un poco en los temas que vamos a ver, vamos a encontrar que los campos eléctricos van a tener una divergencia diferente de 0, ya sea que la fuente sea una carga puntual positiva, una carga puntual negativa, una línea de carga, una superficie o un volumen. Y el rotacional de los campos eléctricos va a ser igual a 0. Mientras que para los campos magnéticos vamos a tener que el rotacional va a ser diferente de 0.
Bueno, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver que, por ejemplo, tenemos un conductor por el que circula una corriente I. Esa corriente I, pues bueno, viaja a través de ese conductor y el efecto de esa corriente alrededor de ese hilo es un campo magnético que tiene como centro el hilo conductor que transporta la corriente I. Vamos a ver un ejemplo del teorema de Stokes que nos va a permitir también observar cómo se opera el rotacional. Entonces, este es el ejercicio 3.9 de la SADICO. Nos dice, usa el teorema de Stokes para comprobar el resultado que se obtuvo en el ejercicio 3.2. El ejercicio 3.2 fue el que hicimos en la clase número 2. Acá tenemos el enunciado del ejercicio 3.9 y acá tenemos el ejercicio 3.2. Nos pedían calcular la circulación del campo A alrededor de la trayectoria cerrada L. Ahí nos dan las definiciones de ρ, de φ y de z, que se muestra en la figura 3.12. Esta era la figura 3.12. En esa clase pues nosotros hallamos la circulación a través de la integral de línea, la trayectoria cerrada a punto de L. Con el teorema de Stokes vemos que esa circulación también va a ser igual a la integral de superficie del rotacional del campo A punto de S. Entonces acuerdas que del rotacional sale otro vector, el de S, por lo que aquí aparece una operación punto, debe tener entonces también, además de los diferenciales, dirección. Entonces acá, observando el vector, vemos que está en coordenadas cilíndricas. Entonces, si revisan la fórmula, el rotacional para coordenadas cilíndricas estaría dada por esta expresión. Entonces vamos a empezar, vamos a resolver o a comprobar el teorema de Stokes utilizando esta expresión. Esta ya la hicimos anteriormente en la clase pasada, la pueden revisar. Entonces antes de realizar la integración pues debemos resolver el rotacional. Entonces vamos a tener que el rotacional del campo A va a ser igual a 1 sobre ρ que multiplica a la derivada parcial con respecto a φ de la componente en dirección a sub z. Vamos a anotar el campo acá, campo vectorial A, ρ coseno de φ en dirección a su ρ más z seno de φ en dirección a sub z. Menos
la derivada parcial. Bueno. Entonces acá tenemos 1 sobre ρ, derivada parcial con respecto a phi de la componente en dirección a sub z. Entonces la componente en dirección a sub z sería z seno de phi menos la derivada parcial con respecto a z de la componente en dirección a su phi. Observando el vector no tenemos componente en dirección a su phi, entonces acá colocamos 0. Y todo eso estaría en dirección a su ρ. Más la derivada parcial con respecto a z de la componente en dirección a su ρ. Entonces sería ρ coseno de phi menos la derivada parcial con respecto a ρ de la componente en dirección a sub z. Z seno de phi. Y esto estaría en dirección a su phi. Más 1 sobre ρ que va a multiplicar a la resta de esas dos derivadas parciales. La derivada parcial con respecto a ρ de ρ por la dirección a su phi. Componente en dirección a su phi no tenemos, entonces colocamos 0 menos la derivada parcial con respecto a phi de la componente en dirección a su ρ. Y eso va a estar en dirección a sub z. Bueno, vamos a entrar a resolver. Del cruzado. Tenemos 1 sobre ρ. Derivando con respecto a phi, nos quedaría z coseno de phi. Esto ya sabemos nos dio 0. Esto es 0. En dirección a su ρ. Más acá abrimos el corchete, la derivada con respecto a z. Vemos que el término no tiene z, entonces derivada de una constante es 0 menos la derivada con respecto a ρ. Vemos acá que no hay ρ, entonces la derivada de una constante es 0. Entonces esto es 0, esto es 0. Más 1 sobre ρ que va a multiplicar. Bueno, como tenemos componente a su phi, bueno, este término también se hace 0. Nos queda menos la derivada con respecto a phi. Entonces, derivada de coseno sería menos seno de phi. En dirección a z. Bueno, aquí tendríamos que el rotacional nos quedaría z coseno de phi sobre ρ en dirección a su ρ
más este se cancela con este, menos por menos más, seno de phi en dirección a sub z. Y este sería el rotacional del vector A. Como el rotacional no dio igual a 0, ese campo A forma un vórtice que lo veríamos al graficar este vector, por ejemplo en MATLAB o en Octave. Bueno, ahora continuamos con el teorema de Stokes. De la integral de superficie cerrada. Vamos a traer la figura. Entonces acá ya tenemos el rotacional, nos faltaría determinar el ds. Bueno, acá tenemos el eje X, el eje Y, el eje Z estaría saliendo de la pantalla. Vemos que acá tenemos un arco de círculo y lo ideal sería aplicar coordenadas cilíndricas para resolver el problema. Entonces aquí planteamos el diferencial. Si movemos ese diferencial del centro hacia afuera, estaríamos desplazando en ρ, por lo que el diferencial sería de ρ. Entonces, con ese desplazamiento formamos una barra diferencial que vamos a desplazar desde X hasta este otro punto. ¿Sí? O sea, nos estamos moviendo en de phi. Como vamos a hallar superficie, entonces necesitamos longitud. Entonces sería ρ por de phi. Listo, entonces tenemos que el ds sería ρ de phi de ρ. Nos falta la dirección. Entonces, ¿qué nos va a dar la dirección en este caso? Vea que la superficie, el camino cerrado tiene unas flechas. Me dice en qué sentido está la circulación. ¿Sí? Si nosotros empleamos la ley de la mano derecha, ¿sí?, donde los 4 dedos sería la dirección de circulación de L, ¿sí?, y el pulgar el vector normal a esa circulación. Entonces, según la ley de la mano derecha, el vector dirección estaría en AZ. ¿Sí? Esa es una forma de determinar la dirección de ese diferencial de superficie. La otra, pues como le explicaba en la clase que vimos, son 3 coordenadas: ρ, phi y z. Acá tenemos ρ y phi representados por los diferenciales, nos faltaría z. Entonces la representación sería el vector unitario. ¿Sí? O sea, sería un vector unitario que saldría de la pantalla, formando 90 grados con esta superficie cerrada. Entonces,
Ya teniendo esos dos datos, entonces vamos a tener que integral de superficie de z coseno de phi sobre rho por rho de phi de rho. Acá factor el vector dirección. Punto rho de phi de rho a z. Bueno, por propiedades de integrales, esto yo ya las separo en dos integrales. Acá nos quedaría seno de phi en dirección a sub z punto el diferencial rho de phi de rho en dirección a sub z. Bueno, acá a su rho punto a sub z nos da 0, producto punto en vector entre vectores dirección, a sub z punto a sub z, ese vector, ese producto punto entre vectores dirección nos da 1. Entonces vamos a tener que, digamos, la integral doble de rho seno de phi de rho. Entonces acá phi, por el orden de integración, phi iría de 0 a 60 grados. O sea, de 0 vamos a pasarlo a radianes a pi tercios. Y rho iría de 0 hasta 2. Bueno, aquí lo mismo. Son integrales numéricas. Podemos resolverlas con la calculadora. Entonces, por orden de integración, primero resolvemos la integral de seno de phi con respecto a phi. Eso nos daría un medio que multiplica a rho por d rho entre 0 y 2. Bueno, lo mismo, resolvemos esa integral por calculadora, tenerla como herramienta para agilizar el trabajo. Entonces creemos que nos da 2 y tendríamos que la circulación es igual a 1. Y ahí comprobamos el teorema de Stokes. Entonces, en la clase pasada habíamos hallado que esto nos daba igual a 1 y esto es igual a 1. Entonces, dependiendo del ejercicio, por ejemplo, les pueden pedir que haya en la circulación del campo A debido a la trayectoria cerrada L. En ese caso ustedes eligen cómo hallar esa circulación, si a través de la integral de línea o a través de la integral de superficie del rotacional. Dos caminos tienen que llegar al mismo resultado. Ahora, si les piden comprobar el teorema de Stokes, entonces
deben resolverlo por los dos lados de la igualdad y siempre les debe dar el mismo valor. Entonces, con esto terminamos los temas de la unidad 1. Entonces, nos vemos en la próxima clase.